Buenas noches, bienvenidos todos una vez más al Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano. Sí, soy yo el mismo, solo que como por lo menos con 1 kilo de cabello menos. Y entonces me dejé así bien bajito por si viene otra cuarentena, nunca sabemos. Gracias por estar aquí una vez más, compartiendo con nosotros, escudriñando juntos las Escrituras. Estamos hablando de riquezas en el Nuevo Testamento. Solo permítanme dar un pequeño preámbulo para conectar con lo que hablamos el martes. Estamos hablando de riqueza, repito, en el Nuevo Testamento. Una pregunta para conectar lo de hoy sería: ¿puede un rico ser cristiano? Y no hablo de ir a una iglesia cristiana, estoy hablando de ser un discípulo de Cristo. Difícilmente. Claro, usted dice eso porque no tiene. No, Cristo lo dijo. Difícilmente. Mateo 19, versículo 24. Difícilmente. Es como si queremos pasar un camello por el ojo de una aguja. Bien complicado. A no ser que esa persona se convierta en un canal a través del cual pasan las riquezas y entiende la teología bíblica de la administración. Entonces, acuérdense que en el contexto del Nuevo Testamento, yo creo que podemos concluir que podemos pensar en dos clases de personas a las que el Nuevo Testamento llama ricos. Unos que no solamente poseen muchos bienes, pero cuya vida está ahí, cuyo tesoro son esos bienes. Ahí está su corazón. Otros que aunque pueden llegar a poseer muchos bienes, su vida no está ahí. Y repito, se convierten simplemente en canales a través de los cuales esas riquezas pasan. En Lucas capítulo 12, si por favor quieren ir conmigo a Lucas 12. Ya estuvimos acá, pero solo quería regresar un momento ahí. Lucas 12, versículo 15 en sus Biblias. Jesús les dice a sus discípulos: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y una vez más, para mí lo que Cristo está diciendo es eso, de alguien que puede tener abundancia, pero su vida no está ahí. Sin embargo, eso es difícil, él mismo lo dijo, complicado. Que alguien tenga mucha abundancia y su vida y su corazón no estén ahí en sus riquezas. Otra cosa es que él nos está hablando a todos, porque nuestros corazones todos son iguales. No importa cuánto tengamos, los corazones son los mismos. Estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia, porque su corazón siempre va a tratar de apegarse a esos bienes materiales. Y ese estar atentos nos habla de decisiones en la vida. Dijimos que entonces, ¿cuánto debemos tener? Eso depende de cada uno. Tenemos que estar atentos. Yo no creo que nadie deba decirle a otro cómo vivir o cuántos bienes tener. Pero lo que sí debemos hacer es estar atentos y pendientes y pedir al Señor su ayuda y su dirección en diferentes circunstancias. Se me presentó la oportunidad de un nuevo empleo. Voy a ganar el doble de lo que estoy ganando ahora. Un momentito. Hay que ir al Señor, pedir sabiduría, pensarlo muy bien, revisar nuestro corazón. Muchos simplemente toman la decisión pensando en doble del salario, vamos a hacerlo. Luego comprometen su vida, su salud, sus familias, su matrimonio, tantas cosas. Hay que estar pendientes, atentos, como Él nos dice aquí. Dios no dispuso que nosotros tuviéramos las riquezas y los tesoros de este mundo, porque no somos de aquí, porque este no es nuestro reino. Las dificultades, según el Nuevo Testamento, el sufrimiento, la estrechez económica, los tiempos de escasez de los que hablaba Pablo, todo eso, según la Biblia en el Nuevo Testamento, Dios usa todo eso. ¿Saben para qué? Para ensanchar o engrandecer en nosotros la expectativa por nuestra llegada a casa. Porque no estamos en casa.
Este no es nuestro mundo, este no es nuestro reino. Nuestro rey se fue, nos dejó un ayudador y dijo que vendría por nosotros para llevarnos a nuestro verdadero reino. Por eso Dios no dispuso que nosotros nos apropiáramos de las riquezas de este mundo, porque no somos de aquí. Vayan por favor a 2 de Corintios. En el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. 2 de Corintios 4, 16. Miren lo que él dice aquí: por tanto no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ahí está lo que Dios permite: la aflicción, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, el quebrantamiento y muchas veces la escasez y la pobreza, como Pablo ya nos lo dijo, producen en nosotros ese engrandar, afirmar nuestra expectativa para esa gloria que no tiene ninguna comparación. Versículo 18: al no poner nosotros los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, van a terminar, Apocalipsis 18, pero las que no se ven son eternas. Y esas son las que necesitamos continuamente buscar. Entonces dijimos, si no es el evangelio de la prosperidad mal llamado así, o tampoco el de la pobreza mal llamado así, que lo vimos el martes, entonces ¿qué? Lo que muchos han denominado la teología bíblica de la administración. La teología bíblica de la administración. Y yo quiero que vayan conmigo por favor a Mateo. Y vayan al capítulo 25 de Mateo. Y aquí hay una parábola que nos ayuda mucho a entender esta teología bíblica de la administración, porque es lo que yo creo que debemos hacer. Esta es la forma en que debemos vivir, hablando de riqueza, de bienes, de dinero. Mateo 25, vayan al versículo 14 y vamos a leer del 14 en adelante hasta el 30. Dice el versículo 14 de Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria. Bien, hasta ahí. Esta es conocida como la parábola de los talentos. Ahora, en el contexto, esta parábola está en el discurso que se conoce como el discurso escatológico, que encontramos en el Evangelio de Mateo en los capítulos 24 y 25. Comenzó porque ellos le dijeron, Señor, háblanos del fin, ¿cuáles van a ser las señales? ¿Cómo va a ocurrir todo? Y Él les da este discurso de estos dos capítulos de Mateo 24 y 25 y da muchas parábolas. Esta no es la única, hay muchas parábolas aquí, pero todo está en ese contexto. No solamente de lo escatológico, de las cosas que estaban por venir, que iban a suceder en los tiempos del fin, pero también de cómo debíamos vivir mientras esperábamos la venida y el retorno del Señor. Pero en esta parábola específica, claramente Jesús está hablando de dinero. Y ahorita que la examinemos vamos a darnos cuenta que Él está hablando de dinero. Entonces, lo que nos está diciendo, si resumimos todo, es, en este discurso escatológico, nos está enseñando cómo debemos vivir en cuanto al dinero y los bienes materiales y las riquezas mientras esperamos su retorno y estamos esperando su venida. La primera cosa es que Dios es dueño de todo, según esta parábola. Miren el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes, los bienes de ese Señor en la parábola, los bienes de Dios, los bienes del Señor. ¿De quién son esos bienes de los que se habla a través de toda la parábola? De Él. Entonces son sus bienes. También en el versículo 27, cuando está reprendiendo al siervo malo, le dice, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Entonces claramente está hablando de que todo eso que Él les dio le pertenecía a Él, al Señor. No a los siervos. Dios es dueño de todo. Y todos entendemos eso. No lo entendemos. Y si lo entendemos como un proceso que hacemos en nuestra mente, decimos, sí, claro, todo es de Él. No permitimos que baje de aquí a nuestro corazón y que se exteriorice en nuestra forma de vida. Podemos decir que lo entendemos, pero no lo entendemos. Si lo entendiéramos, viviríamos diferente. Nuestra relación con los deseos de riqueza serían diferentes. Es obvio que no entendemos o no aceptamos esta verdad de esta parábola y del Nuevo Testamento y de la Biblia, que Dios es el dueño de todo. También vimos el martes que el Salmo 24 nos dice que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. El 50, el Señor diciendo, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti. Mío es todo lo que hay en la tierra. Él es el dueño de todo, pero nosotros no terminamos de entenderlo o de aceptarlo, de bajarlo de nuestra mente a nuestro corazón y de ahí a nuestro estilo de vida diario. Una cosa que no nos ayuda es el contexto donde muchos de nosotros hemos crecido. Déjenme darle algunos ejemplos. El contexto católico nos enseñó equivocadamente que de Dios eran las monedas, que debíamos darle las monedas a Dios o la limosna, como queramos llamarlo. Los que crecimos en ese contexto, así fuimos enseñados. Ahora, yo fui enseñado así y conozco muchísimos otros también, pero si tú no fuiste enseñado así, pues discúlpanos. Es posible que no. Pero yo creo que en la mayoría de los casos el contexto católico nos enseñó que Dios merecía nuestras monedas. Pero también el contexto evangélico nos enseñó equivocadamente que el 10% o el diezmo era de Dios y el 90% era nuestro. Y eso tampoco nos ayuda porque tampoco es verdad. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Qué es entonces lo que el Nuevo Testamento nos enseña? El Nuevo Testamento y la Biblia completa nos enseñan que no las monedas, no un poco, no el 10%, todo le pertenece al Señor.
todo lo que tenemos en cuanto a dinero, en cuanto a bienes, en cuanto a ingresos, en cuanto a riquezas materiales, todo le pertenece al Señor, no una parte. Él es el dueño de todo, como en la parábola, el dueño, el que le dio a los siervos sus bienes, Él era el dueño de todo. Todo lo que ellos recibieron le pertenecía a Él y después regresó por lo suyo. En segundo lugar, nosotros en verdad somos administradores que nos creemos dueños. Entonces, no sé si alguna vez te ha ocurrido que te encuentras con un administrador que se cree el dueño. Puede creerse el dueño, puede actuar como, pero no es el dueño. Nosotros somos esos administradores que nos creemos los dueños. En el versículo 14, el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos, y me gusta esa palabra en el original. Aquí se traduce siervos, la palabra es duolos, y antes de decir lo que significa la palabra, a veces es como si nosotros dijeran, bueno, está bien, Dios es el dueño de todo, pero yo soy el director general, el manager. Yo soy el socio del Señor. ¿Saben cuál es la palabra que se usa aquí? La palabra duolos en el griego significa esclavo. Ese es el significado. No todas las veces en el Nuevo Testamento se traduce al español esclavo, pero debiera traducirse esclavo porque ese es el significado de la palabra. Este hombre de la parábola le dejó sus bienes a sus esclavos. Así que no nos da ninguna oportunidad en la parábola de decir, bueno, yo soy el socio del Señor, yo soy el gerente general, el CEO. Esclavos, sirvientes, dice en nuestra versión. Yo estoy leyendo en la versión de las Américas. En el Nuevo Testamento hay otra palabra, oikoinomos, que es administrador, cuando dice que, por ejemplo, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Pero aquí, esclavos, le dejó el dinero a los esclavos. En el versículo 15 nos dice que a uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue de viaje. Entonces también es claro y obvio que a todos no les dio lo mismo. A todos no les dio lo mismo. Él decidió hacer eso. Hablamos el martes de uno de los problemas que tenemos, y es cuando comenzamos a mirar lo que otros tienen, a codiciar lo que a otros se les ha dado. Y esa es una de nuestras grandes luchas. En la parábola se nos dice que no a todos se les dio el mismo dinero. Parece que era bastante dinero. Aún el que recibió 1, eso era bastante dinero. Alguien lo compara como a $1,000,000 hoy en día. Porque un talento era bastante, era un peso que después vino a representar un cierto peso de oro o de plata. Era bastante. Entonces, aún el que recibió 1 recibió bastante, pero a todos no se nos dio lo mismo. Y eso es obvio. A todos no se nos ha encomendado lo mismo. Unos, en cuanto a riquezas y dinero y bienes materiales, tienen mucho más que otros. Y es lo mismo en la parábola. A todos no se les dio igual. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo siempre digo que cuando el Señor estaba mandando a hacer la fila para repartir los dones de negocios y los talentos y las habilidades de negocios, yo llegué cuando ya habían acabado preguntando, ¿de qué es esta fila? Pero a otras personas el Señor les ha dado tremendos dones y habilidades. Dios a todos nos dio conforme Él quiso. Y eso es lo mismo que la Biblia nos dice de los dones espirituales. Conforme Él quiso. A todos no les dio igual. Y luego se nos dice que es interesante porque se les pidió a ellos negociar con esos bienes. No se nos dice literalmente en la parábola. Él les entrega esos 5, 2 y 1 y se va de viaje. Pero es interesante también que inmediatamente Él hace eso, ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Los siervos sabían lo que tenían que hacer. En el versículo 16, el que había recibido los 5 talentos se fue enseguida y comenzó a negociar con ellos. Lo mismo hizo el que había recibido 2. Se fue enseguida y comenzó a negociar con ellos. Lo que no hizo el que había recibido 1, porque lo que hizo fue lo enterró. Pero no se nos da en la parábola indicación clara
de que Él les había dicho lo que tenían que hacer, pero ellos sabían lo que tenían que hacer. También el Señor esperaba, cuando Él regresó, Él esperaba de los tres que hubiesen negociado con lo que les dejó y lo hubiesen multiplicado. ¿Qué significa eso de negociar con los talentos que Él nos ha dado? Y cuando hablamos de talento, realmente no estamos hablando de las habilidades y los dones, no. Estamos hablando de dinero, ese es el contexto de la parábola. ¿Cómo negociamos? Porque alguien podría decir, no, claro, es que eso es lo que yo estoy haciendo. Cada año o cada cierto número de años trato de duplicar mi tesoro, mi capital, porque estoy obedeciendo lo que la Biblia enseña. Un momentito. ¿Qué significa eso de negociar con lo que Él nos ha dado a cada uno, que no a todos nos ha dado lo mismo? Hay algo bien interesante en la parábola cuando el siervo que había recibido un talento, en el versículo 24, cuando llega el que había recibido un talento, dice el versículo 24, le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Eres un hombre duro, eres un hombre severo, eres un hombre injusto. Porque lo que está diciendo ahí es que espera recoger donde no sembró. Entonces eres injusto, eres duro, eres muy severo y yo tuve miedo en el 25 y fui y escondí tu talento en la tierra, pero mira, aquí está tu talento. Y obviamente sabemos lo que el Señor le dijo a ese siervo, malo, perezoso, negligente, mal hecho. Entonces, ¿qué es eso de...? Aquí hay una relación muy interesante entre lo que ese siervo tenía que hacer en cuanto a negociar con ese talento y los otros negociar con los talentos que les habían dado y el conocimiento que ellos tenían de su Señor. El conocimiento que ellos tenían del carácter de su Señor. Me gusta mucho cómo lo coloca el comentarista John Gill, y quiero leerles una pequeña parte de lo que él dice. Respecto al siervo malvado, él dice, lo llama Señor, aunque no lo había servido y pretendía conocerlo. Pero si hubiese sido así, si lo hubiese conocido, hubiese mostrado afecto hacia él, hubiese confiado en él y hubiese obedecido sus mandamientos. Se hubiese acercado con una actitud amorosa y amigable y no como lo hizo, ni acusándolo de la forma que lo acusó. Es muy claro que no lo conocía. De lo contrario, nunca lo hubiera llamado duro, severo o injusto. Alguien cruel y sin compasión hacia sus siervos. Todo lo cual es completamente contrario al verdadero carácter de Cristo. Entonces, cuando este siervo llama al Señor duro, injusto, severo, no está hablando del Señor, porque el Señor no es así. No tenía ni idea de su Señor, no lo conocía. Me hace acordar de ese pasaje en Mateo donde muchos llegaron diciendo, ay, hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello, milagros, hicimos... Y Él les dice, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Y por supuesto ellos tampoco a Él. Entonces hay una directa relación entre ese negociar con esos tesoros o riquezas que Él nos dio a cada uno diferente y conocer el carácter del Señor. Y yo quiero solo mencionar 3 cosas que yo creo están directamente relacionadas y nos ayudan en el entendimiento de cómo es que tenemos que hacer y vivir respecto a las riquezas mientras esperamos que el Señor regrese. Necesitamos conocer su carácter. Y lo primero que quiero decir es que nuestro amo, porque somos esclavos, doulos, nuestro amo es glorioso. Él es glorioso. Y nos creó para su gloria. Y nos llamó para su gloria. Y si nos creó para su gloria y nos llamó para su gloria, ¿para qué creen ustedes que nos dio sus bienes? ¿Para que nosotros los usáramos para nuestra gloria?
lo primero que tenemos que pensar de este Señor nuestro es que es glorioso. Y vayamos a Colosenses por un momento y ahorita regresamos a Mateo. Colosenses. Y miren en Colosenses capítulo 3, el versículo 23. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Todo lo que hagáis, también dice Pablo, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Él. Hemos sido llamados a glorificarle. Lo primero que tenemos que hacer cuando pensamos en esas riquezas que Él nos dejó, en los bienes materiales que Él ha distribuido entre todos nosotros de manera diferente, es que somos llamados a glorificarle con eso. Somos llamados a glorificarle con todo lo que Él nos ha dado, que es de Él, pero ese negociar, en primer lugar, significa que debemos estar seguros de que lo que hacemos con lo que Él nos dejó es darle gloria con cada centavo, con cada decisión financiera que tomamos, con el uso que le damos a esos recursos. Somos llamados a glorificarle, a estar seguros de que lo que estamos haciendo le da la gloria, le va a dar la gloria a Él. Las decisiones que tomamos respecto a las finanzas, la forma en que vivimos, la forma en que compramos, la forma en que gastamos, la forma en que invertimos, como queramos llamarlo, debemos en primer lugar buscar y estar seguros de que eso va a glorificar su nombre, porque para eso nos lo dio, para glorificarle. Él regresa y les dice, ¿dónde están mis bienes, mis talentos? Nuestro amo es glorioso, pero en segundo lugar, nuestro Señor es generoso, generoso. Vamos a 2 Corintios capítulo 9. Cuando yo pienso en esto, en lo generoso que es nuestro Dios, me entristezco a veces al pensar en cuán diferentes somos a Él. Cuán poco nos parecemos al Señor. Muchas veces, muchos de nosotros, no todos, pero muchos de nosotros, en los cuales me incluyo. Porque yo quiero parecerme a Él. Y yo quiero negociar con esos talentos con base en el conocimiento que tengo de mi Dios, de mi Señor. Y este Señor nuestro es generoso. 2 Corintios 9, versículo 1. Porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos, pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Oh, escuchen esto, no como por codicia. Hemos estado hablando de todos esos supuestos predicadores de la palabra de Dios que le dicen a la gente que si dan, Dios les va a devolver. Eso es codicia. Y lo primero que Pablo dice es, miren, esa ofrenda que ustedes han preparado, que yo ya estoy mandando para que sea recogida, esa ofrenda generosa, no por codicia. Pero esto digo, versículo 6, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. No podemos ahora por tiempo entrar en ese versículo, en ese texto y en ese principio, pero después vamos a buscar un tiempo para regresar a él. Versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, no por obligación. Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque se parecen a Él. Porque cuando somos generosos nos parecemos al Señor. Él es generoso. Dios ama al que da con alegría, no por
no por mala gana, no por obligación, no por codicia, no esperando recibir. Da con generosidad. 8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, hablando en el sentido económico, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Abundéis en generosidad. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Glorifica a Dios cuando somos generosos, supliendo la necesidad de otros. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, nuestro Dios, nuestro amo, es un amo generoso. Nuestro Dios es un Dios generoso. Por eso ese siervo malvado que recibió un talento, no conocía a su Señor, no estaba diciendo la verdad cuando lo acusó de lo que lo acusó. Una más del carácter de nuestro Dios. Es un Dios glorioso, es un Dios generoso y es un Dios galardonador. Galardonador. La Biblia dice que Él no se va a quedar con nada. Él no se va a quedar con ninguna deuda. Él va a recompensar. Pero lo que el Nuevo Testamento todo el tiempo nos invita a hacer es no buscar esa recompensa aquí. La recompensa viene. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús decía de algunos que daban para que otros los vieran, para ser alabados por los hombres? Él dijo, ya tienen su recompensa. Nosotros no queremos nuestra recompensa aquí, la queremos allá. Él es un Dios galardonador. Me gusta cómo lo coloca el señor Chuck Bentley, que es del ministerio Crown. Es un ministerio cristiano que habla mucho de finanzas y él dice lo siguiente: la meta de nuestra administración es ser hallados fieles y no exitosos. Oh, piensa en eso. La meta de nuestra administración, de administrar y negociar con todo lo que Dios nos ha dado, es ser hallados fieles y no exitosos. Nuestras vidas se deben caracterizar por lo que damos y no por lo que recibimos. Debemos ver las posesiones como una responsabilidad que requiere de nosotros el ser cuidadosos en nuestro estilo de vida y decisiones y ser radicalmente generosos con otros sin esperar una recompensa financiera. Sin esperar una recompensa financiera. No es verdad que debemos dar para recibir más. Las motivaciones son muy importantes, dice él. Nuestra verdadera recompensa será el escuchar al Señor Jesús decirnos: bien, siervo bueno, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta recompensa está disponible para el rico y para el pobre por igual. Vendrá después que partamos de esta vida, habiendo cumplido los propósitos de Dios de amar y servir a otros. Cierro comillas. La última cosa de esto que él dice que me llama tanto la atención es que el Señor, cuando regresó al que le había dado 5 y le trajo otros 5, lo trató exactamente igual al que le había dado 2 y le trajo otros 2. Entra en el gozo de tu Señor. Menos a aquel que enterró el talento sin conocer a su Señor
y recibió justa retribución, castigo. Y quiero terminar con eso. Volvamos a nuestra parábola en Mateo 25. Y miren el versículo 19. Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor va a regresar y va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. ¿Cuentas respecto a qué? ¿De qué está hablando la parábola? De los bienes materiales, del dinero, de las riquezas, de los ingresos que Él nos ha dado a todos de una manera diferente. Personalmente, vamos a rendir cuentas delante de Él. Para el siervo malvado en la parábola significó un castigo de condenación. Porque miren el final, al siervo inútil en el versículo 30, echado en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y ese es un contexto de condenación de alguien que no fue salvo, de alguien que no recibió la salvación. Pero sin lugar a dudas, habrá una forma para nosotros de rendir cuentas. Nosotros que somos sus hijos, somos salvos. Por supuesto que vamos a rendir cuentas de todo lo que Dios nos ha dado materialmente hablando. En qué lo gastamos, cómo lo invertimos, cómo vivimos, cuánto dimos, cuánto ayudamos, cuánto fuimos como nuestro Señor. Acuérdense, la negociación de esos talentos está directamente relacionada al conocimiento que nosotros tenemos de nuestro Dios, que es glorioso, que es generoso, absolutamente generoso y que es galardonador. Yo creo que va a suceder en el tribunal de Cristo. Y por supuesto no vamos a hablar ahorita del tribunal de Cristo. Pero si ustedes quieren buscarlo, 2 Corintios 5 y Romanos 14. El tribunal de Cristo, donde yo considero que todos nosotros vamos a estar, no es para condenación, pero es para rendir cuentas. Y todos vamos a rendir cuentas. Entonces concluyo esta parábola en el contexto escatológico de ese sermón escatológico de los capítulos 24 y 25. El Señor nos está diciendo cómo vivir mientras Él regresa. Y en esta parábola nos está diciendo cómo vivir en cuanto a las riquezas, en cuanto a los bienes materiales o a lo que Él nos ha dado. Él es el dueño de todo. Y todavía nosotros no terminamos de entenderlo o de dejarlo que baje a nuestro corazón y se exprese en nuestra forma de vivir. Nosotros somos administradores. Tristemente a veces administradores que nos creemos dueños. Pero somos esclavos, doulos, esclavos, a los que Él nos ha dejado sus bienes. Y tenemos que negociar con ellos. Oh, ¿qué es ese negociar? Vamos a multiplicar todo y a disfrutar de todo lo que multipliquemos. No. Ese negociar está directamente relacionado con cómo es nuestro Señor y su carácter. Él es glorioso. Todo lo que nosotros hagamos con lo que Él nos ha dejado, debemos asegurarnos que le da la gloria a Él. En segundo lugar, debemos asegurarnos que somos generosos como Él es. Él es un Dios generoso y debemos ser generosos de la forma que Él nos diga, en la forma en que cada uno sea guiado por el Señor. Y vamos a rendir cuentas, hermanos. Vamos a rendir cuentas de todo lo que Él nos dio acá en la tierra. Y espero que por su gracia, cuando estemos ahí, estemos preparados para presentarnos ante Cristo y decirle cómo lo glorificamos y cuán generosos fuimos y cómo dimos para extender su reino y cómo ayudamos a los necesitados con lo que Él nos había dado. Gracias por estar aquí. Repito que puedan invitar a otros a reunirse con nosotros si ustedes lo consideran así. Y lo último que yo quería decir es simplemente recordar algo que dijimos al principio, pero que necesito simplemente repetirlo para otros que han llegado y nos escuchan o están con nosotros. El Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano no está oficialmente ni ligado ni conectado a ninguna iglesia, a ninguna denominación o a ningún otro ministerio, ni a nivel internacional, ni a nivel de Colombia.
Tenemos fraternidad con muchísimas iglesias, hermanos, pero no trabajamos directamente con con ningún ministerio ni internacional ni nacional. Simplemente somos una comunidad virtual que queremos crecer juntos en el conocimiento del Señor. Muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a estar en Caminar y una vez más el martes yo voy a estar, todos están invitados, pero yo voy a estar hablando de el hombre que Dios diseñó y el jueves Connie va a estar hablando de la mujer que Dios diseñó. Entonces esperamos que estén con nosotros. Un abrazo grande.